Bien, pues ya estamos en disposición con lo que hemos visto en el módulo anterior, una vez instalado el servidor con todos los componentes y ya configurado, y con la chuleta del documento de operación del servidor que tenéis en la última lección del módulo anterior, este documento. Estamos en disposición de instalar WordPress. Lo primero que vamos a hacer es eliminar la instantánea que teníamos creada para que no siga creciendo. Ya tenemos el servidor funcionando, por lo tanto no va a ser necesario. Si queréis podéis crear otra después de eliminar esta. Se podrían crear dos sin necesidad de borrarla, pero ya os comenté que no es recomendable. De momento lo que vamos a hacer es eliminar esta, y lo que vamos a hacer es apagar el servidor. Como veis, hay que ejecutar el comando shutdown -h de halt o detener y 0, que sería el tiempo en segundos hasta que se procesa la orden. -h 0. Con esto lo que hacemos es apagar el servidor y ya estaríamos en disposición de eliminar la instantánea. Pinchamos aquí en instantánea, pinchamos sobre la instantánea y le damos a eliminar instantánea. Eliminamos la instantánea. Esto estará consolidando el fichero de snapshot sobre el fichero de disco. Tarda unos segunditos y lo que vamos a hacer es ir viendo lo que vamos a hacer en el servidor. Una vez que tenemos borrada la instantánea, lo que vamos a hacer es revisar el fichero de configuración del directorio virtual que trae por defecto configurado Apache, a donde apunta y por tanto donde deberemos copiar los ficheros de la aplicación, en este caso WordPress. Vamos a crear un usuario de base de datos MySQL. Vamos a crear la base de datos primero, luego crearemos el usuario y luego le asignaremos permisos al usuario sobre la base de datos. A continuación descargaremos los ficheros de WordPress de Internet y por último instalaremos WordPress. Esto que vamos a hacer es similar a lo que habría que hacer en caso de que estemos contratando un hosting a través de Internet, ya que para instalar WordPress necesitaremos saber el usuario de la base de datos, la contraseña del usuario de la base de datos, y subir los ficheros normalmente por FTP, que es otro protocolo de transferencia al servidor. Bien, si ha terminado de borrarse la instantánea, que sí, vamos a volver a pinchar en detalles y vamos a arrancar la máquina virtual. Voy a ir configurando PuTTY para cambiar el tipo de letra y que sea un poquito más grande y lo podáis ver. Aquí cambiamos el tamaño de la letra. Vamos a ponerle una letra de 14 puntos, perfecto, y en sesión escribimos la IP del servidor, que hemos quedado que le pusimos la dirección 192.168.0.203. Bien, pues si nos logamos aquí, estamos accediendo en lugar de en la consola del equipo a través de SSH al servidor. Si recordáis, vamos a refrescar pulsando F5. Habíamos creado una página estática muy sencillita, esto que veis, y la habíamos publicado en el servidor. Si queréis, vamos a repasar otro de los conceptos que vimos, que es el de la utilización del fichero de host. En el directorio Windows System 32 Drivers etc. del disco C, donde está instalado el sistema operativo, existe un fichero que se llama host, que si lo abrimos con un bloc de notas, podemos editar, añadir líneas y asociar una dirección IP, en este caso por ejemplo 192
168.0.203, que es la IP del servidor, pulsamos tabulador y escribimos un nombre, por ejemplo, server1.dominio.local. De esta forma estamos engañando al sistema operativo y nos va a resolver la consulta por la IP asociada al nombre server1.dominio.local. En lugar de consultar al servidor DNS que tenga configurado el equipo, va a devolvernos lo que ponga aquí. Por lo tanto, si copiamos este nombre y lo pegamos en una... perdón, no sé si he guardado el fichero. Una vez que esté guardado, sí, quiero ir, me estaba buscando. Vale, vemos que estamos explorando el servidor utilizando el nombre. Pues bien, vamos a... Utilizando, como os comentaba, voy a minimizar esto, utilizando, como os comentaba, la chuleta, vamos a crear una base de datos en el servidor. Vamos a copiar y pegar aquí y vamos a cambiar donde ponía nombre guión bajo base de datos por el nombre que queramos. Por ejemplo, vamos a crear la base de datos que se va a llamar WordPress-db de database. Nos pide la contraseña del usuario root de MySQL, que es la misma que la del usuario root del sistema operativo temporal, y con esto ya tendríamos creada la base de datos. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un usuario. Para eso nos vamos a logar en MySQL, -u root de que utilice el usuario root y -p para que nos pida la contraseña. Ha copiado y pegado mal del PDF, pero reemplazamos los puntos por guiones. Nos pide la contraseña y ahora, una vez que estamos en el prompt de MySQL, vamos a copiar y pegar la sentencia y reemplazaremos donde pone nombre user, por ejemplo, por WordPress user, y si queremos cambiar la contraseña para que no sea temporal, lo que es recomendable, por supuesto, cada uno elegid una de la que os vayáis a acordar en el futuro y reemplazarlo. Yo de momento voy a dejar la contraseña temporal. Con esto estaríamos creando el usuario en MySQL, WordPress-user, y estableciéndole la contraseña temporal. Lo siguiente que tenemos que hacer es asignar permisos al usuario que acabamos de crear sobre la base de datos que habíamos creado en el paso anterior. Otra vez más, copiamos y pegamos, y donde hay que escribir el nombre de la base de datos ponemos WordPress-db, y donde pone nombre user lo reemplazamos por el usuario que hemos creado, WordPress user. Perfecto. Ya tendríamos el usuario creado y los permisos asignados a la base de datos que habíamos creado. Salimos con el comando exit y lo siguiente que tenemos que hacer es descargar los ficheros de instalación de WordPress. Podemos hacerlo o bien con el comando wget y la URL desde el directorio en el que queramos, o bien podemos descargarlo en el ordenador, en el equipo en el que estamos trabajando, y luego subirlo mediante la aplicación WinSCP al servidor. En este caso vamos a hacerlo así para que veáis una vez más cómo se haría la transferencia de ficheros. Bien, pues vamos a pinchar en descargar WordPress. Esto nos está descargando los ficheros y vamos a ir arrancando WinSCP para subir los ficheros al servidor. Escribimos la contraseña y mientras que se descarga vamos a repasar la configuración del directorio web por defecto de Apache. En el directorio etc Apache 2 tenemos un subdirectorio que se llama
sites available y aquí está el fichero de configuración del Virtual Directory o del sitio web default, que vemos que está habilitado. Este acceso directo apunta a este fichero y por lo tanto lo inicia cuando arranca el servidor web Apache o el demonio de Apache. Si veis la línea de configuración que se refiere a dónde está el directorio, document root, es en var 3W. En el directorio var 3W tenemos los ficheros que creamos con Word y que corresponden a la página tan simple que habíamos creado. Vamos a crear un nuevo directorio, lo vamos a llamar página estática, sin tilde, aunque no pasaría nada, pero... Y vamos a mover, con el control selecciono varios ficheros y simplemente arrastrándolos los muevo a esa ubicación. Pues bien, ya tenemos el zip que contiene WordPress descargado. Le damos a mostrar en carpeta, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el escritorio. Y ahora vamos a extraer los ficheros que vamos a subir. Bien, está terminado. Así que entramos en WordPress. Hay un subdirectorio que se llama WordPress. Lo que necesitamos copiar es el contenido donde está el fichero index.php, que es el que va a lanzar por defecto Apache. Pues bien, copio, selecciono todos los ficheros y los arrastro sobre el directorio del servidor remoto. Cuando termine de copiar todos los ficheros, estaremos en disposición de acceder al servidor e iniciar la instalación de WordPress. Bien, pues escribimos aquí o bien server1.dominio.local. Esto ha terminado de copiar. Sí, hemos dejado, me temo, bien, vamos a hacer control F5, perdón, para que elimine la caché. Estábamos explorando la caché. Al pulsar control F5 refrescamos y esta pantalla ya pertenece a la instalación de WordPress. Nos está diciendo que no existe el fichero de configuración, por supuesto, así que vamos a instalarlo y crearle. Nos indica cuáles son los requisitos que tenemos que conocer para instalar WordPress. El nombre de la base de datos, lo sabemos, la acabamos de crear. El nombre del usuario, lo sabemos, la acabamos de crear. La contraseña que le hemos establecido. El host de la base de datos, que en este caso está en el mismo servidor. La base de datos podría estar en otro servidor que no fuese el mismo en el que está instalado Apache, pero en este caso lo tenemos en el mismo. Por lo tanto, habrá que referirse a él como localhost. Vamos allá. El nombre de la base de datos vamos a llamarle WordPress-database, DB de database. El nombre de usuario era WordPress-user. La contraseña era temporal. El host localhost y el prefijo de tabla WordPress-. Lo vamos a dejar así por defecto. Esto serviría para cambiar el prefijo en función de la instalación de WordPress si vamos a utilizar la misma base de datos para instalar distintos WordPress. De momento no, así que le vamos a dar a enviar y nos está diciendo que no ha podido escribir el fichero de configuración de WordPress. Esto es así porque vamos a verlo, es interesante además ver esto. No tiene permisos el usuario de Apache para crear directorios sobre
subdirectorios o ficheros sobre el directorio en el que está instalado. Como veis, el propietario y el grupo de este directorio y de estos ficheros es root, el superusuario. El usuario con el que se arranca Apache, que por defecto es www-data, que pertenece al grupo también www-data, no tiene permisos aquí. El propietario tiene permisos de escritura. El grupo y otros usuarios tienen permisos únicamente de lectura. La instalación de WordPress lo que nos pide es que creemos manualmente este fichero dentro del servidor. Así que vamos a hacerlo así. Vamos a copiar este texto, vamos al directorio, decimos que queremos crear un nuevo archivo, le tenemos que llamar wp-config.php, wp-config.php, confirmo lo del guión, efectivamente, y vamos a pegar el texto que nos estaba pidiendo la instalación que creásemos. Le damos a guardar, nos pedirá la contraseña del usuario root del servidor, temporal, le damos a aceptar y le damos a iniciar la instalación. Nos está pidiendo el título del sitio. Vamos a llamarle instalación WordPress de test. El usuario admin y nos pide que escribamos 2 veces la contraseña. El usuario es el usuario que utilizaremos para acceder al backend de administración de WordPress. Vamos a escribir la misma contraseña, temporal y temporal. Nos dice que es una contraseña débil, lo sabemos, es una instalación por defecto. Y vamos a poner un correo electrónico, de momento falso. Vamos a poner root@localhost.local. Vamos a decirle que no queremos que los motores de búsqueda lo indexen y si le damos a instalar WordPress tenemos el mensaje de confirmación de que está instalado. Si le damos a acceder, lo que vamos a acceder es a la pantalla de administración. Le he dicho que a Chrome, al navegador, que me guarde la contraseña y con el usuario admin y la contraseña temporal accederemos a la página de configuración de WordPress. Y con esto acabamos de instalar WordPress. Ahora veremos cómo se configura, cuál es la vista inicial del sitio, etcétera, etcétera.